Vamos a compartir la palabra en estos minutos que tenemos por delante. Necesitamos la voz de Dios, bendita palabra de Dios que nos da fuerza y nos alimenta. La semana pasada compartí con ustedes algo del libro de Esdras que tenía que ver con cómo seguir corriendo cuando ya no hay fuerzas, cuando ya no hay aire. Y la reflexión se llamó Toma aire y sigue. Toma aire y sigue. Y les conté un poco de esto que han dicho los expertos en deportes, pero también en proyectos especiales. Y es que el periodo más crítico de una carrera, una maratón o de un proyecto empresarial, el momento más decisivo es en la mitad de la carrera. Porque al principio de la carrera o del proyecto hay algo que nos impulsa naturalmente que se llama adrenalina, entusiasmo, motivación. Así que ese impulso natural nos saca de ahí de la base y arrancamos con mucho entusiasmo, con muchos sueños, con muchas ganas. Cuando estamos ya llegando a la meta, cuando uno ve la meta, wow, eso también te entusiasma. Y aquí también se despierta cierto tipo de adrenalina que es un impulso natural para que tú sigas adelante y llegues a la meta. Pero cuando estás aquí en la mitad o en las maratones es un poquito más de la mitad. Algunos piensan que el momento crítico en una maratón es cuando vas como por los 30 kilómetros, poquito más adelante de la mitad. Ya estás bien lejos como para regresar, pero no se ve todavía la meta y aquí ya no hay aire. Y aquí empiezan el montón de voces a escucharse. ¿Será que vale la pena que siga? ¿Quién me mandó a meterme en esto? ¿Qué yo hago aquí? A ti si te gusta la mala vida. Tú no vas a llegar al final. Las cosas van de mal en peor en tu casa. Eso es un desastre. Tú tienes la culpa. Olvídate de eso. Abandona. ¿Qué vienes hacia la iglesia? Si tú te la pasas fallándole a Dios. Y cuando quieres hacer las cosas bien para Dios, todo se te complica. Ese es tu Dios. Mira cómo le va mejor a los que andan por ahí de sinvergüenza. Ellos no tienen ni temor de Dios y tienen su cuenta llena en el banco. No tienen temor de Dios y yo veo que viajan y se compran cosas. Y yo que me estoy guardando para Dios, las cosas se complican en la casa, en el trabajo. Me difamaron, me despidieron injustamente. En la mitad no se ve el inicio, no se ve el final, no se ve nada. Es como cuando estás mar adentro y no se ve. Y no solo no se ve, no se tienen fuerzas, porque uno lo ha dejado todo en ese primer tramo. El primer tramo consumió de nosotros ánimo, energía, fuerzas, y lo dejamos todo allí. Y aquí uno se siente cansado, frustrado, y uno empieza a dudar de incluso si vale la pena seguir en la carrera. Uno aquí se enoja con todo y con todos, hasta con Dios. ¿Alguien se ha enojado alguna vez con Dios? ¿No está molesto con Dios? Está enojado. No sé si usted habrá leído el libro. Hay un libro en la Biblia que se vive aquí. El libro de las Lamentaciones. ¿Por qué usted cree que se llama así? Porque había un hombre de Dios viviendo momentos difíciles y en un momento natural, un hombre, un ser humano, empieza a lamentarse, empieza a quejarse, porque aquí se pierden las fuerzas, se pierde incluso hasta la fe se pierde aquí. El mismo Jesús, cuando Pedro está por vivir un momento así, le anuncia a Pedro y le dice: el diablo te ha pedido para zarandearte, sacudirte. Y Jesús, que sabe lo que Pedro va a necesitar en esa parte del tramo, ya Pedro ha vivido con Jesús un par de años, le quedan un buen par de años más, porque todavía está el libro de Hechos por escribirse, pero aquí en la mitad el diablo está zarandeando a Pedro. Y la oración de Jesús es: Pedro, el diablo te va a zarandear, pero yo he orado por ti,
Jesús orando por nosotros. He orado por ti. ¿Cuál es la oración? Para que el diablo no te zarandee, para que no tengas que pasar por problemas, para que la vida pare de sufrir, para que todo te salga bien. No. ¿Para qué he orado? Para que tu fe no falte. Porque si hay algo que nos sostiene aquí, es nuestra fe en Cristo. Lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo es. He orado por ti para que tu fe no falte. Aquí es donde Jesús nos recuerda: en el mundo tendrán aflicción. Esa palabra se dice muy rápido y muy fácil, pero para quien está siendo afligido, a veces no hay ni palabras para orar, y lo que salen son gemidos. Es un dolor profundo en medio de la aflicción. No hay aire. Quien ha hecho deporte y hace deporte y llega a un punto en el que está haciendo deporte y no hay aire, tu mente quiere hacer el gol, o detener el gol, o hacer esa canasta. Tu mente quiere hacer una jugada, pero no te da en el cuerpo. No tienes aire, no hay aire. El aire se fue. Y eso sí frustra particularmente a los jugadores que en algún momento han sido competitivos y que las cosas les salieron bien. En el primer tramo las cosas salieron bien y quizás ibas ganando, pero ahora cuando el problema es que no hay aire, wow, qué difícil es continuar. En el mundo tendremos aflicción, pero la promesa de Jesús: pero confíen, yo he vencido al mundo. Vimos en el libro de Esdras que al pueblo de Dios le pasó algo parecido. Ellos tenían una promesa de Dios, que el Señor iba a permitir que ellos de su desastre salieran. Estaban cautivos en Babilonia y Dios iba a permitir que ellos regresaran a su tierra, a Jerusalén, y que se reconstruyera o se restaurara todo lo que habían perdido. Entre eso, el templo, el altar y la ciudad, todo estaba destruido. Es como que si ellos estuvieran en Egipto y el Señor les dice: yo los voy a llevar a la tierra prometida. Es otra imagen, pero la de este caso es: están en Babilonia cautivos, yo los voy a llevar de regreso a Jerusalén. Arrancan el viaje hacia Jerusalén y empieza la reconstrucción, y con mucho entusiasmo, adrenalina, mucha motivación, ellos comienzan su camino. En algunos de ustedes en convida, arrancan en convida. Vieron lo que Dios hizo y están entusiasmados. Dios ha hecho algo en tu familia, algún milagro, algo pasó y tú arrancaste y dices: voy por esto, el Señor me lo ha prometido. Y tú arrancas con fuerza, con entusiasmo. No te pierdes un culto, llegas temprano, llegas a las 11, no a las 11:30, no a las 12:07. Llegas temprano, no te quieres perder la alabanza. Un comercial aquí, mire: no se pierda las alabanzas. La alabanza es el regalo que le traemos al Señor. No sé, cuando usted le ha comprado un regalo a alguien que usted ama, alguien con quien usted está agradecido, usted lo pensó lo que iba a comprar y está no sé si le pasa, pero está desesperado por entregar ese regalo. Quiere dar el regalo porque quiere alegrar a la persona, quiere honrar a esa persona, quiere hacer lo posible bueno, las alabanzas, la adoración, los cánticos que preparamos aquí, todo ese repertorio que hay, es nuestra ofrenda de gratitud, de adoración al Señor. Prepárese con diligencia y con excelencia temprano el domingo en la mañana. Vístase bien, póngase perfume y ponga su corazón en sintonía y diga: yo quiero llegar temprano para que cuando comience la primera canción ya no me salude, a no ser que allá arriba diga de que salude a su hermano. Pero si no es así, usted cierra esos ojos, levanta esas manos con fe y dice: Señor, aquí está mi ofrenda. Yo soy la ofrenda, vine a cantarte, vine a agradecerte, no se pierda nada del banquete, como cuando uno no se pierde media hora de la película en el cine. O algunos de ustedes llegan media hora tarde al cine. Cuando usted llega media hora tarde al cine, usted llega ¿a qué? Perdido.
Y tiene entonces que estar preguntándole a los que están al lado qué está pasando. Tiene que estar inventando para ver. No entiende lo que está pasando. Como cuando usted comienza a leer un libro en la mitad y no antes. O como cuando usted llega a un restaurante y se perdió la entrada, se perdió el plato fuerte y llega nada más para el postre. Algunos hacen eso. En algunos casos hasta te cae mal. Hay un banquete completo que el Señor tiene para nosotros. Cierro paréntesis. Llegué. Bueno, los que llegan temprano, ayúdenme. Llegué. Oh, todos llegan temprano. Por fe. El próximo domingo, cada culto, venga tempranito. No se pierda, concéntrese. No se ponga durante las alabanzas a ver el celular, a ver quién llegó, quién no llegó. Habla con el de la derecha. Ese es nuestro momento para traerle una ofrenda al Señor. Casi cierro el paréntesis. Además de nuestra ofrenda para el Señor, la excelencia y la puntualidad honra a Dios. Es una ofrenda. ¿Cómo es esa ofrenda? O usted llega a su trabajo todos los días media hora tarde. ¿No? Porque usted dice, yo soy un empleado ejemplar, yo soy puntual, yo soy de la excelencia. Pero a la iglesia no pasa nada. El Señor me entiende. El Señor me entiende. Los niños están con nosotros en el tiempo de alabanza también. Es algo que hemos decidido junto con el equipo de Generación de Valientes. Permita que sus niños también adoren al Señor con usted tempranito. Venga con ellos y que ellos lo vean como usted alaba al Señor. Ellos quizás saben que hay problemas y hay pruebas, pero lo ven a usted que usted en medio de todo eso alaba al Señor. Levanta sus manos. Qué bendición. A veces yo estoy ahí en esa esquina y por alguna razón miro para un lado y veo a algún hermano que está, y yo sé que está pasando por situaciones. Yo lo veo y nada más verlo me ministra a mí, me inyecta fe, porque eso se contagia. Nosotros somos provocadores de la presencia de Dios con nuestra alabanza, porque Él dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Entonces el próximo domingo vamos a llegar ¿a qué hora? Yo no sé, es entre usted y el Señor. No diga ninguna hora a la ligera. El pueblo sale hacia lo que Dios les ha prometido. Y arrancan con todo y en efecto se empiezan a dar algunas cosas muy buenas. Arranca la reconstrucción con entusiasmo, pero en medio del camino el enemigo se mete e interrumpe y viene a intimidarlos, a desanimarlos, desalentarlos. Manda una carta al rey mintiendo, diciéndoles que el pueblo está reconstruyendo porque se quieren rebelar contra él, contra el rey. El rey les cree. Así que hace un edicto para que eso se detenga. Y la reconstrucción se detiene, el trabajo se para por aproximadamente 10 años, un estancamiento. Hay cosas que parece que están estancadas, que no avanzan. Tú dices, pero Dios no dijo que iba a hacer esto. Y tú lo ves y no avanza. Y parece que el enemigo está ganando. Pero el Señor, que es fiel a sus promesas, el Dios que nos trajo hasta aquí, no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Él no te sacó de Egipto para que mueras en Egipto. Él te sacó de Egipto para llevarte a la tierra prometida. Él no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para conquistar la tierra que Él nos dio. Las promesas de Dios. Y como Él es fiel a sus promesas, aunque a veces tome tiempo, más del que nosotros esperamos, Él cumple lo que promete. Y al pueblo les da una palabra en el capítulo 5 de Esdras a través de los profetas Ageo y Zacarías. Y cuando ellos reciben esa palabra, el pueblo coge fuerzas, toma aire y vuelve a reconstruir. Y dijimos la semana pasada que una de las maneras de tomar aire, una de las maneras de seguir reconstruyendo,
Una de las maneras de reactivarnos y seguir en la carrera y seguir reconstruyendo es prestando atención a la palabra de Dios. La palabra de Dios en ese pasaje de Esdras es tan fascinante como ellos, luego de que escuchan la palabra a través del profeta Ageo y de Zacarías, hay un cambio en ellos. La palabra les da un aire fresco, la palabra les da fuerzas, la palabra aumenta su fe. Y si queremos seguir corriendo y llegar a la meta, tenemos que prestar atención a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿De qué promesa te has agarrado? ¿Cuál es tu versículo ancla? Que cada vez que quedas como a la deriva, tú regresas a ese versículo y lo memorizaste y lo oras y peleas con ese versículo, porque es como tu ancla. ¿Qué hace el ancla? Te estabiliza cuando parece que estás perdido. Entonces tu versículo ancla. Y bueno, esos versículos anclas hay que renovarlos, porque hay algunos que su versículo ancla es todo lo puedo en Cristo que me fortalece desde 1974. A los versículos ancla hay que hacerle actualizaciones. Y mientras tú vas leyendo, Dios te va hablando y te va dando nuevas promesas y te va iluminando, y viene una palabra nueva, fresca para el momento. El pan nuestro de cada día, un pan fresco, no es un pan duro ni viejo. Entonces, para poder tomar aire hay que prestarle atención a la palabra de Dios. Hemos dicho en alguna ocasión que la fuente más segura de la voz de Dios es la palabra revelada, escrita de Dios. Está bien las prédicas que tú oyes de fulano o de mengano, está bien los devocionales que te manda Perencejo o fulanita, pero nada como cuando tú abres la Biblia y a los de la vieja escuela subrayas, marcas, escribes, guardas ese versículo y luego lo oras, te lo masticas en el día, estás meditando en ese pasaje de día y de noche. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, porque aquí vienen un montón de consejos que no vienen de Dios. Ni en silla de burladores se ha sentado, sino que en la ley del Señor, Salmo 1, está su delicia. En esa ley medita día y noche, la lee, hace sus calendarios, hace su devocional, toma notas, escribe. Esto me lo dijo el Señor, me lo dijo en tal fecha. Aquí lo escribí, lo puse en la Biblia, lo puse en mi cuaderno de notas, en mi diario. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ese hombre o esa mujer que atesora la palabra, le presta atención a la palabra, como hizo el pueblo de Israel en este momento en donde la reconstrucción estaba estancada, ese hombre será como, o mujer, será como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, florece y su hoja no cae, sino que todo lo que hace, la palabra, cuando se le presta atención a la palabra. Y aquí la acción práctica es, regresemos a los devocionales. Estamos leyendo el libro de léalo, subraya un versículo clave. Aunque usted no haya empezado todavía, comience mañana comience hoy. Léalo, súmese a donde está. Ay, no, es que ya me perdí tantos capítulos. No importa, donde sea que usted esté ahora mismo, móntese. Si está vivo, hay esperanza todavía, móntese allí. Móntese ahí, en el capítulo de hoy Dios te va a hablar. Ay, es que ya me perdí me los perdí ya. Voy a entrar entre hoy. Más vale. Pero no aplica para lo del domingo, llega temprano. Métase, súmese al bus. La palabra nos rescata. ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Qué subrayaste esta semana? Ora la palabra, cree en la palabra, regresa a la palabra, confía en la palabra. Señor, yo no veo nada, ahorita no tengo ni fuerza, pero tu palabra dice. Wow, yo creo que cuando el cielo escucha eso, a un hijo o hija de Dios que levanta las manos y dice: Señor, yo no entiendo ni cómo tú vas a hacer esto, pero tu palabra dice. Tu palabra dice. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás.
Es una canción. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Aquí tú no ves nada, tú no ves salida. Tú dices, no hay nada que hacerle. Ni siquiera tengo fe. Ayúdame con mi incredulidad. Tu palabra dice que los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. La palabra le dio un aire nuevo al pueblo de Israel. Y luego de recibir lo que Dios les dijo a través del libro del profeta Ageo, que fue una instrucción, ellos se habían distraído y habían desatendido las cosas del Señor. Y el Señor a través de Ageo le dice, vuelvan a atender sus prioridades. La prioridad debe ser el reino de Dios y su justicia. Atiéndanlo y van a ver mi mano. Es lo que le dice a través de Ageo. Y luego a través de Zacarías también le da otras palabras. Y cuando ellos escuchan esas palabras, la palabra les da el aire que necesitan. La palabra de Dios. Nosotros somos cristianos de la palabra de Dios. Nosotros vemos las noticias, escuchamos a fulano y a mengano, pero nosotros somos gente de la palabra de Dios. Leemos la palabra, estudiamos la palabra, creemos en la palabra, vivimos en la palabra, confiamos en la palabra de Dios. Esta es una iglesia que cree en la autoridad de la palabra. Esa palabra que fue inspirada por Dios y que es útil para sacarnos de cualquier estancamiento. Cuando tú eres alguien de la palabra, no siempre ves el cambio de una vez, pero después de un buen rato de perseverar en la palabra, pacientemente esperé a Jehová. Con paciencia esperé en su palabra, en sus promesas, y Él se inclinó a mí y escuchó mi ruego. Estás esperando algo de Dios y no ves resultados y parece que eso nunca va a cambiar. Hoy es un día para tomar aire recordando las promesas de Dios. ¿Qué dice la palabra sobre tu casa, sobre tu esposo, tu esposa, tus hijos, sobre los negocios que Dios ha puesto en tus manos, sobre tu relación con Dios? Habla la palabra. Al profeta Ezequiel le dijo, tú ves valle de huesos secos, parece que ese pueblo no se va a levantar. El Señor le dijo a Ezequiel, profetiza. Es decir, le dijo, habla lo que yo he dicho. Habla sobre esa situación lo que yo digo. Y entonces la circunstancia se empieza a alinear con la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Y la palabra para esos huesos secos era, tengan vida, cojan aliento. Vino por la palabra, tomaron fuerza y arrancó el asunto. La palabra de Dios fue lo que sacó al pueblo de Israel, una de las cosas que la sacó de ese estancamiento en esa etapa de su historia. Pero hay una segunda cosa que ocurrió y que Dios utilizó para darles aire. Y hoy yo veo a una iglesia siendo fortalecida por Dios por medio de su palabra. Creyentes fortalecidos. Aunque este cuerpo exterior se va desgastando, en lo natural, el hombre, el ser interior se va renovando. La palabra renueva nuestro entendimiento, la palabra nos fortalece. Y nosotros somos gente que come saludable y vamos a seguir comiendo la palabra de Dios. Pero una segunda cosa que Dios hace en medio de este momento para sacarlos del estancamiento y catapultarlos hacia lo que Él tiene. Miren, se acabó el estancamiento en nuestras vidas. En el nombre de Jesús y por la palabra. No más estancados allí, arrinconados. No, el diablo quizás a muchos nos ha tenido pensando, los ha tenido ahí arrinconados pensando, el Señor veo y olvídate de eso, tú no, a ti Dios no te va a usar, eso no va a cambiar, déjate de eso. Y uno, bueno, le cree a veces no le cree. No, este es un día para tomar aire y por medio de la palabra salir de ese estancamiento y ver las promesas de Dios que se cumplen. Todas sus promesas son sí y amén. Hay una palabra puntual que Dios le da al pueblo en este momento. Y está en Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4. Porque Zacarías fue uno de los profetas que le habló al pueblo en ese momento. Zacarías 4, versículo 6 en adelante.
Zacarías 4:6. Entonces el Señor me dijo, dice esta versión, nada más esa frase ya tiene bastante. El Señor me dijo, ¿qué te ha dicho el Señor? A través de su palabra, porque es su palabra la que nos saca del estancamiento. El Señor me dijo, no lo que está pasando, lo que dicen los enemigos, lo que dice mi propia voz, no. El Señor me dijo. Y nosotros somos una iglesia del Señor me dijo, del Señor dice, de la Biblia dice. Yo pienso, yo creo, yo siento. No, cuando usted hable así, recuérdese a usted mismo, para. No. ¿Qué dice la palabra? Cuando usted esté hablando con un hermano y diga, es que yo creo, es que yo pienso, dígale, está bien, amigo, pero la palabra dice, el Señor dice. Y miren lo que el Señor le dice al pueblo en ese momento de estancamiento. El Señor me dijo, le dice a Zorobabel a través de Zacarías, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. Wow. Ellos están estancados allí, 10 años que no ven resultados. Y el Señor les dice, Zorobabel era el líder del pueblo en ese momento. Le dice al líder y al pueblo, ustedes van a salir de esto, pero no es por el poder ni es por la fuerza, es por mi espíritu. Miren la firma que lleva esto. ¿Cómo firma el Señor? ¿Qué quiere el Señor que ellos recuerden que el Señor es? Porque el Señor es Jehová Jireh, Jehová Rafa, sanador, proveedor. Él es Jehová, nuestro estandarte, nuestra justicia. Él se revela al hombre de muchas maneras, porque es un Dios que nunca terminamos de conocerlo. No hay ni palabras para describirlo, es indescriptible. Pero para esta situación, que ellos están estancados y la reconstrucción se ha detenido, y Dios está reconstruyendo en tu vida, con Él, en tu familia, en muchas áreas. En el caso de ellos tenía que ver puntualmente con la reconstrucción del templo, el altar y luego la ciudad. Él firma de esta manera, dice, ¿quién lo dice? Lo dice el Señor de los ejércitos celestiales. Wow. Nosotros no lo entendemos mucho porque nosotros ni tenemos ejército. Pero para esa gente, ellos tenían muy claro lo que era un ejército. Y el Señor firma esa palabra y les dice, esto te lo dice, que no es por poder, no es por fuerza, es por mi espíritu. Lo dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Para qué una nación tiene un ejército? Defensa, protección, seguridad, poder, asustar, intimidar a los otros países. Ese intimidar a los otros países se traduce en una palabra: conquista, expandir el territorio, avance, crecer. Y cada nación trataba de que su ejército fuera el más competente, el más fuerte, el más numeroso, el mejor armado. Y el pueblo de Israel realmente no tenía mucho, que lo que tenía no le alcanzaba para poder enfrentar la situación que estaba viviendo. Y el Señor les recuerda a ellos, no depende de su fuerza, de su poder, ni de su ejército. Es decir, no depende de tus recursos. No depende de lo que tú tengas. No depende de si tienes dinero, si tienes fuerza, si tienes ejército. En el caso de ellos, no va a ser por esos medios humanos limitados. Va a ser por mi espíritu que vas a experimentar la victoria. Y el Señor de los ejércitos celestiales te va a defender, proteger y te va a asegurar la conquista. Puede ser que humanamente tu ejército no da, tus fuerzas no dan, tu sabiduría no da, tus contactos no dan, tu dinero no da, pero con nosotros está el Señor de los ejércitos celestiales.
Wow. Hay ejércitos de este mundo que son imponentes. Uno los ve y wow, esa gente le tienen miedo. Ahora mismo China, Israel, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, esos son ejércitos imponentes. Eso no es nada comparado con el ejército del Señor. Wow. Que pelea a favor de la familia Clark. Yo no sé, usted ponga el apellido de su familia. Que cuida de la familia Green. Que cuida de ti con detalle. Tú no estás solo, aunque parece que has perdido y que aquí el enemigo tiene la victoria. No, no, no. El Señor de los ejércitos celestiales nos recuerda: no es por fuerza, no es por poder. Mi espíritu te dará la victoria. Entonces, si lo primero es prestar atención a la palabra, lo segundo es depender del poder del Espíritu Santo. Para poder salir de este estancamiento y avanzar en la reconstrucción y que se cumplan los planes de Dios, hay que prestar atención a la palabra y hay que depender del poder del Espíritu Santo, o descansar en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se le conoce, uno de sus principales nombres o formas en las que el Señor quiere que conozcamos al Espíritu Santo es como nuestro ayudador. El Espíritu Santo a veces buscamos ayuda por todos lados y hacemos las cosas con nuestra fuerza, con nuestro poder, con nuestra sabiduría. Pero aquí el Señor está diciendo: hey, yo soy tu ayudador. Él es el mejor médico, mejor psicólogo, mejor psiquiatra, mejor consejero, mejor estratega. Él es el campeón. El Espíritu Santo es el que empoderó a la iglesia. Pero nosotros a veces buscamos o dependemos o pensamos en el Espíritu Santo de último. Después de haber hecho las cosas con nuestra fuerza, nuestro poder, nuestra inteligencia, entonces cuando no hay ni salida. Pero el Señor hoy nos recuerda: ey, esto no es por tu sabiduría, no, el Espíritu Santo. Miren lo que sigue diciendo ese pasaje en Zacarías. Sigue diciendo, versículo 7: nada impedirá el camino de Zorobabel. Wow. Y aquí se vale tachar Zorobabel y poner, bueno, yo no sé qué va a poner usted, yo voy a poner Ezequiel. Y poner CMC. ¿Qué dice? Vamos a leerlo otra vez, pero ahora con su nombre y con el nombre del CMC. Nada impedirá el camino de Ezequiel. Nada impedirá el camino de Zorobabel, de tu nombre, del CMC. Ni siquiera una montaña gigantesca. En medio de las batallas que ellos tenían, muchas veces estas montañas se convertían a veces en refugio, pero a veces era un obstáculo también. Y la idea de una montaña era fuerza, poder, obstáculo muchas veces. Pero el Señor les dice: por grande que las montañas eran imponentes, muchas montañas son imponentes, parece que no hay manera de atravesarlas. Va a demandar de nosotros mucho poder subir esa montaña, cruzar esa montaña. Pero dice: por ni siquiera una montaña gigantesca. Aquí cantamos: dile a ese gigante que eche para allá. Cualquier gigante, por más gigantesca que se vea esa montaña, pues ¿qué le va a pasar a la montaña? Al desafío, al obstáculo, a lo que te ha tenido ahí retenido, ¿qué le va a pasar? Se convertirá en una llanura delante de nosotros. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar. Miren lo que está hablando. Ahorita ellos están detenidos por 10 años y el Señor le está hablando ya de lo que el Señor, vaya, Él ya vio nuestro final y es un buen final. Él ya vio tu destino y es un buen destino. Si le crees a Él y te alineas con lo que Él ha dicho, el Señor, Él tiene planes de bien, de bienestar y no de mal para nosotros. Cuando se coloque la última piedra,
No es que si se coloca la última piedra. Cuando se coloque, cuando el Señor traiga a tu familia a sus pies, cuando el Señor alcance esos planes que te ha prometido y esas promesas, cuando comiences a ser una bendición para mucha gente de manera impresionante y salgamos a hacer luz a las naciones desde nuestras familias, cuando el Señor cumpla eso y bendiga, cuando ustedes vean a Ezequiel entrando por aquí con la señora de Clark, cuando ustedes vean, suave, cuando ustedes vean, iglesia, vamos a mandar a la familia tal, Centro Misionero Cristiano en Rusia, CMC en Darién, CMC en Hawái. Cuando se vea, ahorita, oye, pero si ustedes de Amala pueden con una, ¿qué van a estar pensando en 2, 3, 4? No, cuando se ponga la última piedra, porque nada impedirá el camino de los justos. Nada lo impedirá. Pero no va a ser por el poder, por la fuerza, por nuestra experiencia, por nuestros recursos, sino por su Espíritu. Eso es, porque hay cosas que lo que nosotros somos y tenemos no nos da. Y allí entonces entra el poderoso Espíritu de Dios, que a los sin nombre los pone en la mesa, que a los pastorcitos de oveja menospreciados los lleva al palacio, que a las campesinas como Esther les da una voz en el pueblo y las hace reinas, que a los maleantes como Saulo y Zaqueo les da un propósito. La gente les dice maleantes, pero Dios los ve como instrumentos escogidos. La gente no da un real por ellos, no hombre, olvídate de eso. Pero el Espíritu Santo, wow, transforma, empodera, hace nuevas las cosas. Donde hay caos, trae orden. Donde hay desorden, pone las cosas en su orden indicado. Donde hay oscuridad, trae luz. Donde hay impotencia y limitación, provee. Sigue diciendo: y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará y reconocerá: Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Verán a Dios en ti, reconocerán a Dios en ti, porque vieron que de verdad se cumplió lo que Dios te había dicho y tú le creíste, prestaste atención a su palabra, descansaste en su espíritu. Versículo 8: después recibió otro mensaje del Señor. 9. Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo, y él los terminará. Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos me envió. ¿A quién envió? Al profeta Zacarías. Y luego les dice en el versículo 10: no menosprecien estos modestos comienzos. Parece como que es nada, 5 panes y 2 peces. La fe como una semilla de mostaza. No menosprecies lo que Dios está haciendo en tu vida hoy. No lo menosprecies, aunque parezca pequeño. No menosprecies lo que Dios está haciendo hoy, porque aunque parezca que no, Dios está obrando en tu vida. Él está haciendo algo, aunque parezca que es detrás del telón. Dios está obrando, aunque no lo podamos ver, Dios está obrando. No menosprecies esos pequeños comienzos. Parece pequeño, modestos le llama aquí. No lo menosprecies, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. ¿Cómo se vería Zorobabel y el pueblo tratando de reconstruir por el poder y por la fuerza? Bueno, quizás se ven buscando contactos. ¿A quién conocemos que nos ayude? ¿Con quién nos podemos aliar? Ya había alguien que le había hecho una oferta y no era de Dios. Yo conozco a fulano, y tú agotas todos los números que tienes ahí llamando para ver quién te resuelve, qué palanca, qué contacto yo tengo. Mire, nuestro mejor contacto, el Espíritu Santo. Ay, ¿a quién conozco? Yo de esta salgo porque yo conozco a fulano.
Yo de esta salgo porque ahora en el gobierno está fulana. Ganó mi partido, ganó mi gente, así que yo salgo de esto. No. Quien nos va a sacar de esto, el Espíritu Santo. ¿Cómo se verían el pueblo haciéndolo a su manera? Con dimes y diretes. ¿Se imagina que hubieran armado un motín y un ejército para irse contra el rey? Ay, tenemos que resolver esto, así que vamos a armar algo, tenemos que organizarnos. El rey está equivocado, Dios nos dio una palabra, así que arman un motín, se organizan ellos con lo que tienen allí y se van de frente en una guerra contra el rey. ¿Se imaginan que eso es hacerlo con su fuerza, con su poder? Pero Dios les dice, no es así. Por eso hay que prestar atención a qué dice el Señor. Y a ellos les dice en particular, será por mi espíritu. Será por mi espíritu que ustedes lo van a lograr. Forzando, manipulando cosas. A pesar del edicto que hay, ellos siguen reconstruyendo. Wow, mire, cuando nosotros hacemos las cosas en nuestras fuerzas, a nuestra manera y en nuestro tiempo, nos desgastamos. ¿Alguien le ha pasado? Está tratando de resolver. Tu fuerza, empujando, viendo cómo tú resuelves. Cuando hay eso, hay desgaste. Cuando tratamos de empujar las cosas en nuestro tiempo, a nuestra forma, a nuestra manera, con nuestras fuerzas, no solamente nos desgastamos, sino que complicamos más las cosas. El Señor te prometió que te va a proveer, y allá va la 7ª tarjeta de crédito. La 12ª persona a la que le pides plata prestada. Te metes a trabajar 2, 3, 4, 5 trabajos y ahora tu familia no te ve, no puedes venir a la iglesia porque tienes que resolver. Nos desgastamos, complicamos más las cosas. Cuando hacemos las cosas en nuestras fuerzas y en nuestra manera, enredamos todo. Es un enredo. ¿Alguien sabe de lo que le estoy hablando? ¿Alguien ha hecho las cosas a su manera? Todo se enreda más. Un enredo. Uno trata de empujarlo y a veces le puede maquillar de espiritual. No, yo tengo que hacerlo. Tú te das cuenta que te metiste en un enredo bien enredado. Dios. En esos momentos, cuando lo hacemos a nuestra fuerza, perdemos tiempo, recursos, dinero, energía, perdemos. Y el Señor hoy nos recuerda, para lo que viene por delante, los capítulos que vienen por delante, no es por fuerza ni por poder, es por mi espíritu. Presta atención a la palabra y descansa en su espíritu. Haz lo que tú puedes hacer diligente y responsablemente y luego échate a un lado y deja que el Espíritu de Dios haga su obra. Haz lo que te toca, que va de acuerdo a la palabra y sus principios, y luego dile: Señor, el escenario es todo tuyo. Tú eres el que pelea mis batallas. Descanso en ti. Es tu Espíritu Santo el que puede hacer esto. Yo no puedo. Ya yo hice lo que yo podía. Ahora yo confío en el Dios de lo imposible. Como leyó mi papá hace un rato. El Dios que puede hacer todo. No hay nada imposible para Él. Nada imposible para Él. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios 3, 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Invita al Espíritu Santo. Ayúdame, Espíritu Santo. Tú eres mi ayudador. No sé qué hacer. Espíritu Santo, dame sabiduría. Espíritu Santo, dirígeme. Reconócelo en todos tus caminos. En esta situación, Espíritu Santo, tú eres el que tiene la salida. Ayúdame, fortaléceme, muéstrame. Él es el que nos guía a la verdad. Es invitar al Espíritu Santo a operar en ti y a través de ti en cualquier situación. Por eso dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión.
teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Lo que le dice a Zorobabel es: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. Para reactivar la reconstrucción en nuestras vidas, descansemos en el poder, en la ayuda del Espíritu Santo. Jesucristo dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar al Consolador, otro Consolador, el ayudador. No estamos huérfanos, no estamos solos. El Espíritu Santo es nuestro ayudador y podemos descansar plenamente en su ayuda, en su ayuda. El Señor de los ejércitos celestiales, en medio de lo que estés pasando, Él nos guía, Él nos aconseja, el Espíritu Santo nos fortalece. Hay veces que el Espíritu Santo es el que nos da el empujón que necesitamos. Es un matrimonio entre la palabra y el Espíritu Santo, y eso te da ese aire que necesitas. Te lo da el Espíritu de Dios. Te da ese impulso que tú no sabes. Tú sabes que no salió de ti, tú sabes que no eras tú, porque no había salida allí, pero de manera sobrenatural el Espíritu Santo te aconseja, el Espíritu Santo te dirige, el Espíritu Santo te equipa sobrenaturalmente. El Espíritu Santo te da las herramientas que necesitas para enfrentar el desafío y levantarte de aquí. No lo tenemos, no es por nuestras fuerzas ni poder, es su Espíritu en nosotros que nos aconseja y hace todo eso que les he mencionado. Es el Espíritu de Dios el que sacó al pueblo de ese estancamiento, porque Él es nuestro ayudador. Él es nuestro ayudador. Lo reconoció Moisés cuando tenía que llevar al pueblo de un lugar a otro y parecía un imposible. Y Moisés le pide al Señor: pero ¿cómo voy a saber que yo no puedo solo? Y Moisés le dice al Señor: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Y el Señor le dice: mi presencia irá contigo y te daré. ¿Qué te daré? Porque ahí el alma está turbada, cansada, en angustia. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Le pasó a Moisés, le pasó también al mismo Jesús justo antes de empezar su ministerio. Declara lo que la palabra decía acerca del mismo: el Espíritu del Señor está sobre mí, en Lucas 4, y me ha ungido para cumplir la misión, para llevar a cabo lo que Dios me mandó a hacer en esta tierra, para que se cumplan los propósitos del Padre a través del Hijo, por el poder del Espíritu Santo. El mismo Jesús dice: el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido para cumplir la tarea, para que no quede a medio palo lo que Dios me mandó a hacer. Le pasó también a la iglesia primitiva cuando estaban en angustia porque Jesús ya no estaba físicamente con ellos y les había dado una misión y ellos no tienen idea de cómo van a hacer. Hay que hacer iglesia, hay que hacer discípulos por todas las naciones. ¿Cómo vamos a hacer? Ya no está Jesús con nosotros. Así como lo mataron a Él, nos van a matar a nosotros. Y en medio de toda esa incertidumbre, de ese punto crítico, el Señor les dice: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y con ese poder van a ser mis testigos. Y lo que pasa en el libro de Hechos es algo que nunca ellos habían visto: el avance, el crecimiento, el impacto del cristianismo en la sociedad. No fue por los muchachos y las muchachas, fue por el Espíritu Santo que los empoderó para que se cumpliera una misión en ellos. El Espíritu Santo nos ayuda a alcanzar lo imposible, lo que de otra manera no pudiéramos alcanzar, lo que definitivamente, si Dios no hace algo, no hay nada que hacer. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Aunque parezca que no hay nada que hacer, confía en el poder del Espíritu Santo, porque Él está trabajando. Aunque parezca que las cosas están acabadas, confía en el poder del Espíritu Santo, porque Él está trabajando. Miremos la conclusión y luego vamos a orar. En Esdras capítulo 6, Esdras 6, versículo 6.
Luego de ese momento en el que los profetas le dan una palabra al pueblo, a Zorobabel, y le recuerdan que esto no será por fuerzas humanas, sino a través del Espíritu de Dios, Zorobabel y el pueblo se la creen la palabra, obedecen lo que el Señor les ha dicho y arrancan con nuevas fuerzas. Y en medio de eso hacen un contraargumento y le mandan al rey una carta y le explican al rey lo que está pasando en realidad. Y el rey, movido por el Espíritu Santo que está peleando por ellos, el rey ahora les hace caso a ellos, al pueblo. Y miren lo que hace el rey, les manda un nuevo mensaje. Entonces el rey Darío envió el siguiente mensaje: por consiguiente, Tatnai, gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates, viene un poco de gente, sus colegas, otros funcionarios del occidente, manténganse bien lejos de allí. ¿Dónde era allí? Donde el pueblo estaba trabajando. El rey le dice a los enemigos: manténganse lejos del pueblo, dejen al pueblo avanzar. Ese es el nuevo edicto, Dios peleando por el pueblo. Miren lo que sigue diciendo, no es el 7: no estorben la construcción del templo de Dios. Dejen que se reconstruya en su sitio original y no le pongan trabas al trabajo del gobernador de Judá ni al de los ancianos de los judíos. Ahora está, ¿quién está obrando aquí? El Señor de los ejércitos celestiales. A través de su Espíritu Santo les dijo: confíen en mí, no es por sus fuerzas, confíen en mi Espíritu. Ellos confiaron en su Espíritu y ahora el Espíritu Santo está obrando. Y el rey manda el mismo rey que había detenido la obra, ahora está mandando un edicto y diciéndole a los enemigos: no impidan que el pueblo trabaje. El 8, además, por la presente, decreto que ustedes, ¿quiénes son ustedes? La gente que les había impedido inicialmente la obra. Miren lo que van a hacer ahora. Ustedes tendrán que ayudar al pueblo de Dios. Los enemigos ahora terminan ayudando al pueblo de Dios. ¿Cómo se hizo esto? Por medio del Espíritu Santo. Ustedes van a tener que ayudar al pueblo mientras reconstruyan el templo de Dios. No solo los van a ayudar, miren cómo los van a ayudar. Ustedes tienen que pagar el costo total de la obra. Los enemigos, los que estaban impidiendo el avance, ahora por el poder de Dios, ustedes van a tener que pagar el costo total de la obra, sin demora, con los impuestos que se recaudan en la provincia situada en el río, al occidente del río Éufrates, a fin de que la construcción no se interrumpa. Dígame si este no es Jehová de los ejércitos peleando por su pueblo. 9. Denles a los sacerdotes de Jerusalén, denles todo lo que necesiten. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando Él pelea a favor de su iglesia, cuando le damos espacio para que y dependemos de Él. Denle todo lo que necesiten. ¿Dónde me quedé? Versículo 9. Bueno, y ahí menciona algunas de las cosas que van a necesitar. 11. También declaro que a los que violen de cualquier manera este decreto, se les arrancará de su casa, de una viga de su casa. Luego serán levantados y atravesados por esa viga. Es decir, el que se meta con el pueblo de Dios, el que no los deje avanzar, este no es el pueblo defendiéndose, este es el Señor defendiendo a su pueblo. Van a arrancar de su casa una viga y van a atravesarlo con esa viga al que se meta con el pueblo de Dios. Jehová de los ejércitos peleando por los suyos. Y su casa será reducida a un montón de escombros. Que el Dios que eligió la ciudad de Jerusalén como el lugar donde se dé honra a su nombre, destruya a cualquier rey o nación que viole este mandato y destruya este templo. Yo Darío, que no era del pueblo de Dios, pero Dios lo está usando, he emitido este decreto, que se obedezca al pie de la letra. Dios nos dijo que es tiempo de reconstrucción y nosotros le creemos a Dios. Dios dijo: tiempo de reconstruir juntos Panamá, las naciones, y nosotros le creemos a Dios.
Aunque las circunstancias digan algo, aunque nuestras emociones digan lo contrario, nosotros le creemos a Dios. Reconstrucción para tu relación con Dios. Reconstrucción para la vida en tu familia, para los negocios que Él ha puesto en tus manos. Reconstrucción para los sueños que quizás están enterrados, pero Dios los depositó en tu corazón. La reconstrucción física y espiritual del CMC. Estos días, esta semana yo, mientras pensaba en esta palabra, caminaba aquí en la iglesia y allá en el edificio y pensaba en la reconstrucción espiritual y física por la que estamos orando. Estamos orando por un despertar espiritual, un avivamiento como nunca antes. Nuestros niños son niños que van a ser llenos del Espíritu Santo, seguidores de Cristo apasionados desde la niñez. Nosotros creemos en adolescentes que viven consagrados, apartados para Dios, como Daniel y sus amigos, como los discípulos de Jesús. Estamos creyendo en matrimonios saludables, firmes, hasta que la muerte los separe, pero no aguantándose el uno al otro, amándose el uno al otro. Estamos creyendo en hombres que ocupan su lugar, y aunque la sociedad ha querido distorsionar lo que la hombría es, hombres que protegen, que cuidan, que aman, que lideran a sus familias, nosotros, la iglesia, estamos creyendo que el reino de Dios viene también a reconstruir el diseño original de Dios para la hombría, para los hombres, para la nueva generación, para cada familia, para cada comunidad, para nuestro Panamá. Pero cuando uno piensa en eso y uno dice, wow, ¿cómo va a pasar esto? María preguntó, ¿cómo va a suceder eso? Y el ángel le dijo, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, el favor de Dios vendrá sobre ti. Cuando tú te preguntes, ¿cómo va a pasar esto? ¿Qué dice la palabra? 1 y 2, el Espíritu Santo, porque no es con mis fuerzas ni con poder. El Espíritu Santo me ayudará a ver esa reconstrucción. Yo caminaba por aquí y veía, porque yo creo que la reconstrucción va a ser espiritual. Dios nos va a reconstruir un diseño, es un diseño que usted y yo ni hemos visto antes. Está de acuerdo a la palabra, pero también tiene que ver con lo que esta comunidad necesita, lo que el mundo de hoy necesita. Cuando los discípulos en Hechos reciben un nuevo diseño de Dios, lo que empieza a suceder para ellos era nuevo, todo era nuevo lo que se estaba dando, y era lo que el mundo de ese entonces necesitaba. Este mundo necesita el mismo Cristo, el mismo poder, el mismo evangelio, pero con un diseño guiado por el Espíritu Santo. Dios nos va a reconstruir y nos va a dejar boquiabiertos, nos va a dar nuevos diseños, todos dirigidos por el Espíritu Santo. Y a veces uno piensa, pero ¿cómo va a pasar eso? Pero y esto, y lo otro, y lo otro. Y mientras yo caminaba por aquí pensaba que la reconstrucción no solo va a ser espiritual principalmente, pero la reconstrucción se va a reflejar en lo físico. Lo que Dios está haciendo en lo interior del Centro Misionero Cristiano, tú y yo y nuestras familias, se va a ver en lo físico. Y yo pensaba, ¿cómo se va a ver este nuevo auditorio reconstruido por la dirección del Espíritu Santo? ¿Qué color tiene? ¿Qué butacas tiene? ¿Qué pantalla tiene? ¿Qué luces tiene? ¿Cómo se ve el nuevo escenario? ¿Cómo se ve físicamente también? Y cuando lo pensaba yo decía, wow, ¿cómo lo vamos a hacer? Y el Señor me recordó, no es por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu. El Dios que nos sacó de Egipto nos va a llevar a la tierra prometida, y Él nos va a ayudar a ver reconstrucción en todas las áreas. Tus hijos le pertenecen a Cristo. Yo no sé cómo se ven ahorita. A Zorobabel le dijo, pero cuando Zorobabel ponga la última piedra, entonces tú empiezas a ver a tus hijos aquí adorando a Dios contigo. Tus hijos que hoy no quieren saber del Señor son los que van a estar atrapados por el Espíritu Santo, que quieren ir de misioneros, que quieren hacer una diferencia con sus carreras, sus profesiones, y ponerlas al servicio de Cristo. Esos mismos hijos que hoy te dan problemas son los instrumentos escogidos de Dios para reconstruir Panamá y las naciones. Ese matrimonio que se ve endeble, que se ve ahí que está. Mira, tu familia será un instrumento para reconstruir otras familias.
Porque Dios va a usar tus marcas y tus cicatrices. Esa soledad de esa mujer abandonada, de esa mujer que quizás se quedó sola con los hijos. Dios va a usar eso de alguna manera para que tú puedas ser instrumento de bendición a otros. Aunque hoy estés llorando, tranquilo, que mañana sale el sol y vienen los cánticos de libertad y de bendición. Así terminó el pueblo. Ahí mismo en el capítulo 6, vengan los músicos, porfa. En el capítulo 6, versículo 14 y 16. Esdras 6, 14. Así que los ancianos de los judíos continuaron la obra y fueron muy animados por la predicación de los profetas Ageo y Zacarías. Por fin el templo quedó terminado. Se cumplió lo que Dios había dicho, como lo había ordenado el Dios de Israel y decretado Ciro, Darío y Artajerjes, rey de Persia. 15. La reconstrucción del templo se completó. 16. Luego el pueblo de Israel, los sacerdotes, los levitas y todos los demás que habían regresado del destierro dedicaron la obra al Señor. ¿Cómo? ¿Con qué? Él es el Dios que cambia nuestra tristeza en alegría. Puede ser que aquí se está sembrando con lágrimas, pero los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Puede ser que ahí estás llorando y hoy mismo estás llorando y tú no ves y hay angustia, pero los que sembraron con lágrimas, levántate en la palabra, créele a la palabra y descansa en el poder del Espíritu Santo y camina confiando en Él. Los que sembraron con lágrimas cosecharán, traerán cargando su cosecha, y esa cosecha será un testimonio para las naciones de que Dios es grande, Dios es real. Traerán cargando sus testimonios, sus historias de redención, sus historias de la gracia de Dios, y le van a decir al mundo: mira lo que ha hecho Dios, mira lo que hizo Dios en mi vida y en mi familia. Traerán cargando sus cosechas. Mira lo que hizo Dios en mis nietos. ¿Qué puede hacer Dios en los nietos de Iván y de Dalis? Los líderes de Panamá, de las naciones, los evangelistas, los cantores, los adoradores. Piensa en tus nietos, cómo Dios va a usar a tus nietos. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. No por fuerza ni con poder, sino por su espíritu. Ha dicho el Señor de los ejércitos celestiales. CMC, tú estás en el equipo ganador. Estamos en el equipo ganador. Vamos a adorar a Dios, no para ver si vemos victoria. Vamos a adorar a Dios con nuestras canciones. En este ratito vamos a adorar a Dios desde la victoria, porque sabemos que Jehová de los ejércitos está de nuestro lado. Sus promesas se cumplirán y su Espíritu Santo nos ayudará. Alguien que sabe, porque sabe que verá reconstrucción en su vida, póngase de pie, corra aquí al frente y vamos a cerrar este tiempo adorando al Señor, honrando al Señor.